11 de febrero. Santos Saturnino, Dativo y compañeros, mártires en África. Año 304. Después de la proclamación del primer edicto de persecución que tantas víctimas causó, dispúsose Diocleciano a celebrar sus bicenales, o sea, sus 20 años de reinado, 303. Y entre las gracias obligadas de semejante acontecimiento solía haber una generosa amnistía. En esta ocasión, como en otras, el emperador se la otorgó a sus pueblos, alcanzando no solo a los reos de delitos comunes, sino a innumerables cristianos que recobraron la libertad. ¿Se puso a estos, como condición deshonrosa, la apostasía? No es probable. Semejante condición habría sido superflua por cuanto los cristianos apresados ya se habían visto en la alternativa de sacrificar a los dioses, quedando libres en el acto los que en ello consentían. Recrudece la persecución. Asambleas cristianas prohibidas. Pero la amnistía otorgada con motivo de las fiestas bicenales no preservó de nuevas persecuciones a los cristianos. Ninguno de los edictos recientemente lanzados había sido retirado. Por lo tanto, subsistía la amenaza de aplicar las leyes contra la Iglesia. Lo incierto de la situación, esa inseguridad del día de mañana, se renovarán más de una vez, en más de una región en la historia del catolicismo. Efectivamente, dos príncipes fanáticos, Maximiano Hércules y Galerio, amos del imperio desde que Dioclano cayera enfermo, se encargaron de aplicar los mencionados edictos con acrecentamiento de rigor en los primeros meses del año 304. Uno de los artículos de un edicto del año anterior imponía a los sacerdotes la entrega de los libros sagrados y devocionarios y prohibía las asambleas de los fieles, que en consecuencia hubieron de ser interrumpidas casi en todas partes. A veces, sin embargo, los fieles más celosos y atrevidos conseguían reunirse los días de fiesta y celebraban los santos misterios, pero por lo regular era menester valerse de subterfugios y disimulación para no ser descubiertos. Algunos cristianos de Abitina, de Cartago, lograron organizar una pequeña asamblea en la primera de las mencionadas ciudades, por parecerles que allí estaban menos expuestos que en la metrópoli a las pesquisas de la policía proconsular. Dicha asamblea reconocía como presidente al presbítero Saturnino, y sus afiliados se congregaban unas veces en casa de un ciudadano principal llamado Octavio Félix, y otras en la del lector emérito. Ocurrió, pues, que un domingo durante la celebración de los santos misterios, el jefe de policía, que había sorprendido el secreto de esas reuniones periódicas, entró en casa de Félix y arrestó a todos los asistentes. Eran estos el oficiante Saturnino, Dativo, senador de la ciudad, Félix, Atélico, Ampelio y otros 35 fieles, entre ellos 4 hijos de San Saturnino, llamados Saturnino, Félix, María e Hilarión. Interrogatorio de San Dativo. Como primera providencia, todos estos cristianos fueron conducidos al foro, donde, interrogados por los magistrados, confesaron con denuedo la fe de Cristo. Pero como el procónsul era el único a quien incumbía la causa, los acusados fueron enviados a Cartago. Las actas de su comparecencia ante el alto magistrado, dictadas por él en persona, se conservaron en los archivos públicos, y fundado en esos sus documentos, cuyo laconismo es prueba de sinceridad, un autor donatista compuso la única versión que nos queda del martirio de aquellos cristianos. La fecha del interrogatorio la trae San Agustín de esta manera. La víspera de los idus de febrero, siendo Diocleciano cónsul por 9ª vez y Maximiano Hércules por vez 8ª, esto es, el 12 de febrero del año 304. Al presentar los arrestados al procónsul, el oficial manifestó que eran cristianos que los magistrados de Abitina
le enviaban por haber contravenido los edictos de los césares y de los emperadores, que les prohibían celebrar asambleas y los misterios del Señor. Dativo fue el primero que sufrió interrogatorio, haciéndole las consabidas preguntas acerca de su nombre y condición, y luego le preguntó si había asistido a las asambleas de los fieles. Dativo confesó que era cristiano y que había tomado parte activa en dichas asambleas. Anolio insistió para ver si le arrancaba el nombre del que presidía esas asambleas, y para conseguirlo más fácilmente, ordenó al oficial que tendieran a Dativo en el potro y que le despedazaran con garfios de hierro. De súbito, uno de los acusados, Atélico, atraviesa la muchedumbre y se presenta al suplicio, clamando con todas sus fuerzas: «También nosotros somos cristianos y hemos celebrado reuniones». Noble proceder de San Atélico. Al oír estas palabras, el furor del procónsul se inflamó, lanzó un suspiro y, profundamente contrariado por la intervención del nuevo confesor, le mandó azotar severamente. No dándose por satisfecho, ordenó que Atélico fuese tendido también en el potro y sus miembros hechos jirones por los garfios. El mártir, en medio de los suplicios, rogaba con fervor: «Gracias sean dadas a Dios, oh Cristo, Hijo de Dios, sean en tu nombre libertados tus siervos». Entonces el procónsul le preguntó: «¿Quién te ha ayudado a organizar esas asambleas?». «El presbítero Saturnino, y con él todos nosotros». Hace notar el autor de las actas que esta confesión no fue una traición, pues allí presente se hallaba Saturnino, deseoso de luchar también por la fe. Atélico sufría atroces tormentos y a la vez oraba con fervor y mansedumbre, como fiel cumplidor del Evangelio. Pedía perdón por los enemigos que tan bárbaramente le atormentaban. En aquel momento no se quejaba de sus tormentos, pero reprochaba a sus verdugos y al procónsul su impiedad. «Bien sabes que debías cumplir los mandatos del emperador», le decía el magistrado. A pesar del destrozo que sufría su cuerpo, tuvo Atélico valor para contestarle: «Solo he aprendido una ley, que es la ley de Dios. Las demás, ¿qué me importan? Esta es la ley que quiero guardar. Por ella quiero morir y en ella consumar mi sacrificio, pues fuera de esta ley no hay otra». Tras los tormentos, la calumnia. Después de Atélico, le llegó nuevamente el turno a Dativo el lector, que, como queda dicho, se hallaba tendido en el potro. Mientras seguía confesando que era cristiano y que había asistido a las ceremonias cristianas, vióse de repente salir de entre la muchedumbre el abogado Fortunato, hermano de Victoria, una de las acusadas, y dirigiéndose al procónsul: «Señor», le dijo, «Dativo es el que apartó a mi hermana Victoria del recto sendero mientras cursaba yo la carrera en esta capital, y se la ha llevado consigo, lejos de los esplendores de Cartago, a la colonia de Abitinia, juntamente con las doncellas Restituta y Segunda. Si alguna vez ha entrado en nuestra casa, ha sido únicamente para extraviar el espíritu de esas jóvenes». La intrépida Victoria quedó indignada al oír acusar de ese modo a Dativo, y no pudiendo contentarse prorrumpió: «Nadie tuvo nada que aconsejarme cuando salí de mi casa, y es falso que fuera a Bitinia con él, como lo puedo probar por el testimonio de sus habitantes. Cuanto he hecho, lo he hecho con entera libertad. He celebrado los misterios del Señor con hermanos porque soy cristiana». Al oír esto, el imprudente abogado rompió en tremendas acusaciones contra Dativo, quien desde el potro le contestó debidamente. Detuviéronse los verdugos. Otro acusador, por nombre Pompeyo, abogado también, trató de mancillar la reputación del confesor de la fe,
Pero éste rechazó con desprecio tales insinuaciones, diciéndole: Satanás, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Qué nuevos inventos traes contra los mártires de Cristo? A las preguntas que se le hacían, Dativo respondía sin desmayo que él llegó mientras se celebraba la asamblea de los fieles y que, naturalmente, había celebrado los misterios del Señor, pero no había sido el único autor de la asamblea. «Oh Jesús», añadió, «te ruego, no sea yo confundido. ¿Yo qué he hecho? Saturnino es nuestro sacerdote». El presbítero San Saturnino. Llamaron pues a Saturnino. De modo, le dijo el procónsul, que infringiendo las órdenes de los emperadores y de los césares, no has temido congregar a toda esta gente. Hemos celebrado en paz los divinos misterios. ¿Y por qué? Porque no está permitido suspenderlos. Anolio ordenó entonces que le aplicaran el potro al lado de Dativo, a quien seguían atormentando mientras decía con fervor: «Oh Cristo, ven, te conjuro en mi ayuda». Interrumpiéndole, el procónsul le dijo: «Mejor hubieras hecho en usar de tu influencia para inclinar a esta gente a mejores sentimientos y a no violar sin motivo el edicto de los emperadores». «Soy cristiano», fue la única respuesta del mártir. «Basta», dijo el procónsul, y le mandó encerrar en el calabozo. Sin embargo, al ser interrogado Saturnino, si era él el autor de la asamblea, respondió: «Sí, yo me hallaba presente». «Soy yo el autor», exclamó el lector emérito, «pues que en mi casa se han celebrado las reuniones». Pero siguiendo el procónsul su interrogatorio a Saturnino, le preguntó: «¿Y por qué obraste contra el decreto de los emperadores?» «Nosotros no hacemos más que lo que el Espíritu Santo nos inspira, y nadie puede impedirnos el celebrar los misterios de nuestra sacrosanta religión». «Está bien, pero no debías despreciar la prohibición de los emperadores, sino más bien observarla y no hacer nada contra sus órdenes». Seguidamente fue aplicado el tormento. Desgarráronle los nervios y le despedazaron las carnes, quedando las entrañas al descubierto y todo el cuerpo anegado en sangre. Mientras tanto, oíase a Saturnino rezar breves y fervientes plegarias. No acabó la vida en ese tormento, sino que fue luego llevado a la cárcel. El lector San Emérito. Habíale llegado el turno a Emérito. ¿Es verdad que las asambleas se celebraron en tu casa?, le preguntó a Anulino. Cabalmente, en mi casa se celebraron. ¿Por qué permitías a toda esa gente que entrara? Porque son mis hermanos y no se los podía impedir. Pues debías habérselos impedido. No podía ser, porque no podemos vivir sin celebrar el día del Señor. Ordenó el juez que Emérito fuera echado sobre el potro y otro verdugo nuevo, los de antes ya estaban rendidos, le diese tortura. Mientras tanto, el nuevo mártir oraba en voz alta de esta manera: «Oh Jesús, suplícote que me asistas». Y volviéndose luego hacia el procónsul y los verdugos, los increpaba: «Desventurados, obráis contra el precepto del Señor». El procónsul le interrumpía diciendo: «Obligación tuya era no admitirlos en tu casa. En modo alguno podía despedir a mis hermanos. La orden de los emperadores y césares debía prevalecer. Dios es más grande que los emperadores. Oh Jesús, socórreme. Acoge mis preces y alabanzas, Dios mío. Otórgame fortaleza para sufrir». «Por lo visto», prosiguió el procónsul, «guardas en casa las Escrituras». «Las guardo en mi corazón. Dios mío, oye mis clamores, lleguen a ti mis alabanzas». «Basta», ordenó el procónsul a los verdugos, y se puso a dictar el proceso verbal de los primeros interrogatorios.
Después, dirigiéndose a Emérito, conforme a tus declaraciones, se te castigará como mereces. Interrogatorio de San Félix y otros varios. El interrogatorio prosiguió y nuevos acusados fueron llamados a declarar. Confío, les dijo Anolio, que seréis más cuerdos que vuestros predecesores y que preferiréis salvar la vida observando los edictos. A lo que respondieron todos a una: somos cristianos y no podemos dejar de observar la ley santa. Estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por ella. Entonces el procónsul, dirigiéndose a uno de los cristianos por nombre Félix, le dice: no te pregunto si eres cristiano, sino si has celebrado asambleas o si guardas algún libro sagrado. Félix fue tan violentamente apelado que no tardó en expirar. Seguidamente le llegó el turno a otro cristiano del mismo nombre, que murió de idéntica atroz manera, siguiendo luego otros que sufrieron interrogatorios y tortura, yendo a parar a la cárcel. Mandóse comparecer entonces al joven Saturnino, hijo del venerable presbítero. Saturnino, ¿también tú has asistido a las asambleas?, le preguntó Anolio. Yo soy cristiano, contestó el joven. No es eso lo que te pregunto, sino que me digas si tuviste parte en los misterios del Señor. Sí, tuve parte, pues Jesucristo es mi Salvador. Al oír este nombre santo, Anolio se enfureció de tal suerte que hizo tender al joven en el potro donde su padre había sido torturado. El día había declinado. El procónsul estaba ya cansado y tenía ganas de acabar. Dirigiéndose, pues, a los acusados que todavía no habían pasado interrogatorio, les dijo: testigos sois de lo que han sufrido los que persistieron en su confesión, y veréis lo que les guarda todavía si no se rinden. Los que de entre vosotros quieran alcanzar el perdón, que renuncien en voz alta a su fe. Al oír estas palabras, los confesores todos a una prorrumpieron: ¡somos cristianos! Anolio, fuera de sí, mandó que fuesen llevados de nuevo a la cárcel. Quedaban dos, sin embargo: Victoria, reclamada por su hermano el abogado, y el niño Hilarión, hijo del presbítero Saturnino. Victoria era una joven de bellas prendas y de familia distinguida. Para conservar su virginidad, se había fugado de casa de sus padres por una ventana, poco antes de la celebración de un matrimonio que se pretendía imponerle. El procónsul quería salvarla y entregársela a su hermano, pero a todas las preguntas que se le hacían, respondía: soy cristiana. Entonces, su hermano pretendió demostrar que había perdido el juicio. No, respondió ella, no he perdido el juicio y jamás he mudado de opinión. ¿Quieres irte con tu hermano?, le dijo Anolio. No, no quiero. Yo soy cristiana. Mis hermanos son los que observan los preceptos del Señor. No pudiendo persuadirla, ordenó al procónsul que volviera a la cárcel con los demás. Después de Victoria venía el pequeño Hilarión. El magistrado, al verle ante sí, se conmovió y adoptó todos los medios de salvarle. Te has dejado arrastrar por el ejemplo de tu padre y tus hermanos, ¿verdad? Lejos de alegar ignorancia, exclamó Hilarión: yo soy cristiano, y por mí mismo y por la propia voluntad he asistido a las asambleas con mi padre y mis hermanos. Fingiendo entonces Anolio aire sereno y tomando voz terrible para intimidar al niño, le dijo: voy a ordenar que te corten el pelo, las orejas y la nariz, y con tal figura te soltaré para escarnio tuyo y escarmiento de los demás. Haz lo que quieras, pero yo soy cristiano, respondió el niño. Llevadle a la cárcel, rugió entonces el magistrado. Gracias a Dios,
exclamó entonces el niño alborozado. La lucha de estos intrépidos confesores de la fe se terminó a lo que parece en el oscuro calabozo. Anolio los olvidó intencionadamente, y debilitados sus cuerpos, ya por la pérdida de sangre, ya por el hambre y sed que padecieron, murieron allí gloriosamente. Importa mucho no confundir este grupo de mártires africanos que la Iglesia honra el 11 de febrero con otro grupo del mismo continente cuya fiesta se celebra el 17 de enero, dando lugar a confusión, tal vez el que en el segundo grupo consta también uno con el nombre de dativo.